del terror, bienvenidos a un programa más de la Cabina del Horror, una producción de Horror Hazard. Para comenzar con el programa del día de hoy, vamos a pasar a una nota con un escritor costarricense que ya anteriormente nos había acompañado en algunos programas. Él es Steven Cubillo, así que en esta nota vamos a conocer un poco más sobre él y también los libros que ha escrito. Hola a todos, mi nombre es Steven Cubillo, escritor costarricense de la ciudad de Alajuela. Aprovecho para mandar un saludo a todo el equipo de trabajo de la Cabina del Horror y a todos sus escuchas. Como les comentaba, soy escritor costarricense desde hace 4 años y mi primera publicación fue La Sentencia del Miedo, la cual es una colección de 23 cuentos cortos en los que dentro de cada cuento se anida un miedo, pero no solo miedos terroríficos, porque sí, efectivamente hay miedos terroríficos por ahí, unos 3 o 4 cuentos, pero también hay cuentos un poquito más sobre miedos existenciales, miedos humanos, por ejemplo miedo a la muerte, miedo a perder un ser querido, a no ser aceptado por la sociedad. En fin, se explora diferentes tipos de miedos. En el segundo libro que publiqué en el 2018, llamado El cofre de Chamselan, relato por medio del formato de novela una historia en la que un detective llamado Charlie Monterroso debe investigar unos extraños cofres que están apareciendo en la ciudad de una manera muy misteriosa, y dentro de ella hay objetos que están detonando crímenes que él debe investigar. Todo apunta a que estos crímenes son algo sobrenatural, algo lleno de misterios. Sin embargo, él, que está empeñado en que nada de eso existe y que no es supersticioso, sostiene la teoría de que es un psicópata que está plantando los objetos para jugar psicológicamente con sus víctimas hasta llevarlas al borde de la locura o de la muerte. Por último, en el 2019 publiqué mi novela Una bestia llamada Guerra, la cual es una novela histórica que cuenta la historia de la guerra de 1948 que se vive en Costa Rica desde un punto de vista neutral. Él no toma partido ni siquiera por los mariachis ni por los liberacionistas, sino que cae en la guerra más por un capricho del destino, y enfrentándola cuenta un poquito la historia de Costa Rica y además le agrego esa perspectiva de las emociones, de qué sintió un soldado estando en batalla, ya que creo que normalmente en la historia hemos abordado esta guerra mucho desde la parte histórica, pero no desde la parte emocional de las personas que lo vivieron. En fin, en esta novela aparece una bestia de 4 metros de altura que con una voz serpenteante se acerca a los soldados y les susurra que su destino es ser militar, que no tienen otra opción, que deben presionar el gatillo. En fin, estas son mis 3 publicaciones y tengo el gusto de contarles que dentro de unos 3-4 meses estaré publicando mi próxima obra, Pájaros de Ciudad. Esta es un cuentario que son varios cuentos, pero todos se entrelazan con el personaje. Es el mismo personaje quien experimenta la historia. Y bueno, contarles que es un poquito autobiográfico, no al 100%, pero sí está un poquito basado en mi vida, en mi experiencia, en cómo yo era un niño de campo que fue arrancado del campo y puesto en la ciudad, y cómo le toca, ¿verdad?, a una persona posmodernista, un habitante de esta época, enfrentar y procesar y entender la vida. Entonces, agradecerles a todos, recordarles que en 3-4 meses podrán ver mi trabajo Pájaros de Ciudad. Pueden estar atentos en las páginas de escritores Steven Cubillo. Y muchísimas gracias por la oportunidad de comentarles un poquito sobre mis libros, y gracias por todo. Muy buenas amigos de Horror Hazard, mi nombre es Steven y es un placer estar con ustedes acá un viernes más en la Cabina del Horror. Quiero hacerles una pregunta que yo a veces me hago, y es la siguiente: ¿con cuál director de cine de terror ustedes les gustaría trabajar? Dejen en los comentarios su respuesta. Y mientras piensan esta pregunta, vamos a ir a una entrevista que tuvimos con Fabián Forte. Él es un director, guionista, asistente de dirección, también es actor, bueno, es muy polifacético. Vamos a ver este fragmento de entrevista porque la entrevista completa la van a encontrar en nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar como Horror Hazard. Y queremos agradecer a Guillermo Rojas por también ayudarnos en esta entrevista. Vamos a ver el fragmento. Disculpen que el desorden es No, estoy por favor. en el set, entonces, Me encanta. bueno, entonces Qué tuve lindo, que qué lindo en este momento ver un set. En este momento que estamos todos confinados, ver un set, a mí me alegra la vida. sí, es el set donde trabajo ya acá en Costa Rica. Disculpa el fallo de internet, pero es que sí estoy con la red un poco saturada, entonces tuve que Claro. cambiar de red, pero ya estoy con ustedes. Bueno, ahora sí, para presentarme, soy parte de los miembros de Horror Hazard, ¿verdad? Es un placer estar con vos acá y muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes. Gracias a Guillermo también por esa tarea tan ardua de contactarte. Yo tuve, digamos, el gusto y el honor de hacer la reseña de Cosa en Mandinga, y me dio la oportunidad también de conocer bastante de vos, en tu vida cinematográfica, y también un poco de toda la gente que te ha rodeado y te ha apoyado en todo este camino
que aunque sos bastante joven, has recorrido bastante, ¿verdad? Y por Sí. ahí me gustaría empezar un poco, porque me llamó mucho la atención que prácticamente has desfilado por todos los roles técnicos del mundo del cine. Has sido actor, has sido asistente de dirección, guionista y evidentemente también director ya en muchas y Sí. muchas obras. Entonces, me gustaría como que me contaras de todos estos roles, ¿con cuál es el que más te has sentido cómodo? Bien, bueno, yo hago cortos de muy pibe. Yo ahora voy a cumplir 46 esta semana, y yo hago cortos de los 17 años, ¿no? Antes de empezar a estudiar cine, yo ya estaba haciendo cortometrajes con amigos, con vecinos, con un amigo actor, con vecinos de mi edificio. La verdad que a quien creía que podía llegar a estar en esa historia, porque creía que físicamente podía llegar a entrar dentro del personaje que yo había construido mentalmente, lo invitaba a participar, ¿no? Y aunque no sea actor, no importa. Era la fascinación por contar una historia en sí. Y desde los 17 años que he hecho cortos. Los escribía sin saber guión, los escribía de manera autodidacta en un cuaderno, diseñaba mis propios storyboards sin saber diseñar un storyboard, sin conocer el lenguaje audiovisual. Quizás mis maestros seguramente fue el cine que vi. La verdad que siempre vi cine, mis viejos me llevaron al cine mucho tiempo. Toda mi infancia vi muchas películas. Trabajé en un videoclub desde los 13 años. Era tan fanático del cine que visitaba los videoclubes para pedir los pósters de esas películas que ya no se alquilaban más, y los iba pegando en mi habitación, y terminé trabajando en un video porque recomendaba películas a la gente que venía a alquilar películas en la época del VHS, años 80. Todo eso marcó de alguna manera un camino de mucha pasión por el cine en mí. Y eso hizo también que me lleve a estudiar cine. Terminé la escuela secundaria, me tomé un año para hacer un curso de introducción a la cinematografía, y decidí luego, como yo tenía este trabajo en el videoclub, podía pagarme una escuela privada, y decidí ir a una escuela privada de cine. Pero yo ya tenía, como te dije, varios cortos hechos. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué me tomo el atrevimiento de decir esto? Porque yo creo que la teoría de la escuela de cine es muy importante la teoría, pero sin la práctica considero que no puedes hacer demasiado. La práctica te enfrenta a una realidad. La teoría funciona para tratar de organizarte en esa práctica de hacer una película, pero a veces la realidad te supera. Entonces esa teoría tenés que adaptarla a tu estilo, a tu pulso, a la cosmovisión que vos tenés, a los factores económicos que tenés para hacer la película, ¿no? Y de eso se trata el cine en este país, es adaptarte al dinero con el que contás. Nosotros tenemos el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que es el instituto que nos provee a nosotros la posibilidad de filmar películas. Obviamente, el camino sería uno escribir un guión, conseguir una empresa productora, que esa empresa productora confíe en el proyecto y quiera presentar ese proyecto al instituto, y el instituto tiene luego un comité que evalúa los proyectos, y ese proyecto es declarado de interés o no. O sea, se aprueba o no se aprueba. Una vez que se declara de interés, te dan el dinero, ¿sí? Lo que pasa es que este proceso es muy largo. Es un proceso de tal vez 2 años, en un país en donde el dinero se devalúa muy, muy rápidamente. Nuestro peso hoy día creo que el valor oficial del dólar son 72 pesos un dólar. Oficial, o sea que si vas al dólar blue, creo que está a 130 pesos el dólar. Cuando vos tenés un presupuesto armado de hace 2 años atrás, y te dan la película, y te dan el dinero para hacer esa película, ese presupuesto ya no alcanza. Entonces, ahí es donde vos tenés que empezar a hacer un trabajo de adaptación de ese guión que escribiste. Bueno, a los seguidores de Horror Hazard les deseo un gran abrazo. Aquí Fabián Forte, guionista y director de cine de género. Sigan disfrutando del cine de terror y continúen cultivando esa pasión por el cine de género. Muy buenas noches, amantes del terror. Muchísimas gracias por estar un viernes más con nosotros. Y ahora vamos a ver la nota de un día como hoy.
Un día como hoy, pero en 1968 se estrenaba El Inquisidor. Un joven soldado busca poner fin a los males causados por un cazador de brujas despiadado cuando éste aterroriza a su prometida y mata a su tío. Un día como hoy, pero en 1981 se estrenaba Bendición Mortal. Después de que su esposo muere en circunstancias misteriosas, una viuda se vuelve cada vez más paranoica de la comunidad religiosa vecina que puede tener planes diabólicos para ella. Un día como hoy, pero en 1981 se estrenaba Aquella casa al lado del cementerio. Una casa de Nueva Inglaterra está aterrorizada por una serie de asesinatos, sin que los invitados sepan que un secreto horrible se esconde en el sótano. También un día como hoy, pero en el año 2009 se estrenaba Taxidermia. Sigue a 3 generaciones de hombres, incluido un pervertido que busca constantemente nuevos tipos de satisfacción, un veloz obeso y un embalsamador apasionado. Un día como hoy, pero en el 2010 se estrenaba Raven. Cuenta la historia del despertar de una vampira seductora y la lucha de un cazador de vampiros solitario que debe superar su deseo de destruirla. Y para finalizar, un día como hoy, pero en el 2015 se estrenaba The Boy, un retrato íntimo de la fascinación creciente de un sociópata de 9 años por la muerte. Dagon es una película española del 2001 dirigida por Stuart Gordon y escrita por Denis Paoli y producida por Brian Yuzna, sí, el mismo equipo que nos había traído anteriormente Reanimator y From Beyond. Yo estaba muy interesado en ver qué ofrecía Stuart Gordon en esta película de producción española, la cual él mismo dijo que nadie quería producir por lo rara que era, y la verdad que así lo fue. Lo que más me gustó de la película es que es entretenida. Sí, no tiene mucho presupuesto y los efectos son clase B sin duda alguna, pero la película es entretenida y los cambios que le hacen a la historia original, ni siquiera de Dagon, porque Dagon solo es el nombre de la cinta está más bien basada en la historia de Shadow over Innsmouth, es simplemente de volarse la cabeza. Yo no sé de dónde se sacaron ese final, pero definitivamente es una película entretenida. No es lo mejor que he visto de Lovecraft, pero definitivamente, de nuevo, es una película muy entretenida. Así que se la recomiendo ahí como curiosidad y los espero la próxima semana con otra recomendación más para todos ustedes acá en Horror Hazard. El tema del día de hoy se titula Sobrevivientes al odio. ¿Pero por qué decidimos ponerle este nombre? Vamos a contarles anécdotas y relatos de personas que sobrevivieron al terrorismo y a las guerras. Y yo voy a comenzar con niños sobrevivientes de Siria. Los niños sirios son los que más han sufrido en esta situación. Y es que desde que todo comenzó, no han vivido algo más en sus vidas que la guerra. Y es que de acuerdo a cifras de la ONU, han muerto al menos 400.000 personas. En el año 2016, habían 652 niños asesinados, de los cuales 255 murieron cerca de una escuela y 850 fueron reclutados para el conflicto. Alguna de las anécdotas que les traigo es de un niño sirio llamado Hassan, el cual contaba que después del impacto de un misil tuvieron que sacar cadáveres y cadáveres de un lugar y encontraban partes del cuerpo encima de otras. También dijo que en una mezquita encontraron decenas de cadáveres y donde los perros se habían alimentado por días. Otro niño llamado Wael contaba que un pequeño fue uno de los que más sufrió, y es que estuvo en una habitación encerrado siendo torturado. Lamentablemente el niño no resistió y después de 3 días falleció. Khalid, otro sobreviviente, contaba que fue llevado a su antigua escuela donde lo torturaron con cuerdas plásticas y también le quemaban cigarrillos en su cuerpo. Además de los asesinatos, el Estado Islámico también ha reclutado a cientos de adolescentes y mujeres, a las cuales se le han violado sus derechos humanos. 3 jóvenes que lograron escapar le contaban en una entrevista a la BBC que fueron violadas hasta 5 veces al día. Una muchacha fue al baño y se cortó una de las muñecas. Como no murió, se cortó la garganta. Los guardias me buscaron y me dijeron que fuese a identificarla. Dijeron que era mi amiga. No la pude reconocer. Había demasiada sangre en su cara. Los guardias la envolvieron en una sábana y la lanzaron a la basura, relató Bushra, de 20 años. Munira, de 16 años, contaba cómo los terroristas la llevaron a un salón de clases de la escuela de su antiguo pueblo y escogían a quienes querían llevarse. Los comandantes tienen entre 50 y 70 años. Yo tenía 15 años cuando fui escogida por un comandante. Dijo que las chicas menores eran mejores que las mayores. Ellos usualmente escogen a las más bellas y jóvenes para sí, explicó. Y por último, Noor, de 21 años en ese momento,
Contaba cómo el Estado Islámico separó a los hombres de las mujeres y los niños y se los llevó aparte para dispararles. Dijo que de los 7 hermanos que tenía, solamente uno logró escapar y los otros 6 continúan desaparecidos. A su mamá se la llevaron junto a otras 70 mujeres mayores, lograron ver un tipo de excavadora y escucharon tiros. Cuenta ella también que el líder y sus guardas le quemaron cigarrillos en el cuerpo y la obligaron a desvestirse. Entraron otros 6 guardas al lugar, cerraron la puerta y la violaron tan brutalmente que ni siquiera recuerda cuántas veces fueron. Y estos son algunos relatos de los sobrevivientes de la guerra de Siria. Las historias que les contamos y que les vamos a contar tratan de reflejar el terror puro, el terror real que pueden vivir las personas en un momento de crisis, de guerra o de conflicto. Para nadie es una mentira que la Segunda Guerra Mundial fue una de las guerras más sangrientas y devastadoras que dejó la humanidad. Y acá es donde me gustaría contarles un fragmento de historia que dejó esta Segunda Guerra Mundial. La Armada Roja o el ejército ruso estaba teniendo un conflicto con el ejército de Finlandia. Este se le conoció como la Guerra de Invierno, porque sabemos que parte de estos países siempre va a estar en invierno. El ejército ruso se dispuso a viajar hacia Finlandia, pero un pelotón terminó varado en la tundra. Para nadie es una mentira que estos ambientes son muy inhóspitos y posiblemente comenzaron a quedarse sin comida y sin provisiones. Un día el ejército finlandés andaba recorriendo sus territorios y se dio cuenta de que un pelotón ruso estaba ahí, pero no estaban vivos. Los encontraron desollados, los encontraron con heridas y con mordeduras. El ejército finlandés no supo qué había pasado y hay muchas teorías de lo que pasó acá. Una de las teorías dice que fueron los pueblerinos que atacaron a ese pelotón de la Armada rusa, pero esto se descartó porque el pueblo más cercano estaba a cientos de kilómetros, por lo que los tranquilos pueblerinos de Finlandia no pudieron haber sido. Una de las teorías más aceptadas es el canibalismo, pero aquí entra una gran pregunta. Si el canibalismo fue gradual, ¿quién fue el que comió a la última persona? Porque se dice que el pelotón estaba completo según registros. Entonces entra una gran duda. Las heridas que tienen ellos no es de ningún animal de ese ambiente. No es un oso, no es un lobo y no es ningún animal, según dicen por las heridas. Y también algunos cuerpos estaban desollados. Eso quiere decir que les quitaron las pieles. Entonces, si fue el mismo ejército ruso, esos mismos compañeros que hicieron eso, ¿cómo murió el último? Tal vez por el frío o se terminó comiendo él mismo. Sin duda es una de las historias más perturbantes que pudo haber sucedido en esta guerra. Voy a empezar con sobrevivientes de un atentado que muchos recuerdan y fue el atentado del 11 de septiembre en las Torres Gemelas. Voy a empezar con Michael Wright. Michael Wright estaba en la Torre Norte en el piso 81 con sus amigos, cuando escucha un estruendo y se empiezan a gritar las paredes y el piso. Deciden hacer una fila doble y salir por las escaleras bajando con gran rapidez. No sabían qué era. Si era una bomba, un atentado, si solo fue un terremoto, qué fue lo que pasó, nadie sabía. Conforme iban bajando, iban llegando al piso 30, al piso 20, empieza a haber paramédicos, bomberos, donde les dicen que bajen, ayudando a gente a salir. Estaba todo colapsándose. Dice que era un sonido terrible el que se escuchaba conforme las torres iban pues cayéndose. Cuando él llegó a uno de los pisos más bajos, dice que se fijó en la ventana y vio totalmente el lugar lleno de cuerpos y que una persona que se tiró cayó tan cerca de las ventanas que las ventanas quedaron salpicadas de sangre. Él le dice a sus amigos que sigan y que no vean hacia las ventanas. Al final logró salir, llegó a la zona cero, un bombero los ayudó rompiendo una puerta de vidrio. Cuando llegó al hospital tenía vidrio incrustado en los ojos. Fue un sobreviviente, no se dio cuenta en el momento, claramente por la adrenalina. También Yenel Guzmán fue una mujer que duró sepultada 72 horas y que afirma que gracias a un ángel guardián que no sabe quién era, solo lo llama Paul, la salvó de ese momento. También hay otros testimonios donde hay una mujer que viene saliendo y dice que cuando ella está corriendo, dice qué raro, ¿por qué hay pintura roja en el piso? Hasta después cayó en cuenta que lo que estaba pisando era sangre. Y por último, Marcy Borders, también conocida como la Dama de Polvo, fue la que ocasionó una foto caótica. Porque bueno, ella trabajaba en un banco en la Torre Norte
Escucha un estruendo, se empieza a mover todo y ella dice, es un terremoto. Su jefe le dice, no salgan, quédense aquí, pero ella decide hacer caso omiso, por lo que se va y llega a la zona cero. Se refugia en un vestíbulo de un lugar cercano y allí la conoce Stan Honda, un fotógrafo que cuando la ve le toma una fotografía y la fotografía se hace viral ya que es ella repleta de polvo. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki acabaron con miles de vidas en un solo instante. Los cálculos más conservadores indican que 5 meses después de esto habían 110,000 personas fallecidas y después que al final de este año habían más de 210,000. Pero para los sobrevivientes esto solamente fue el inicio de heridas dolorosas, enfermedades, miedo, discriminación y culpa. Conoceremos algunas anécdotas de los Ibashuka, que en japonés significa personas afectadas por una bomba atómica, y que hasta la fecha hay aproximadamente 140,000 personas que rondan los 80 años de edad. Además de las quemaduras que marcaron sus cuerpos, las consecuencias de la radiación ya comenzaban a mostrarse, como por ejemplo pérdida de pelo, sangrado y diarrea, y también aumentaron los casos de enfermedades como leucemia y cáncer. Era tanto el pavor que vivían que llegó un punto en el que sentían temor de que esto fuera heredado a sus propios hijos. Algunos cuentan que no pueden comer pescado seco porque les recuerda el olor a cuerpos quemados. También comentan que no pueden comer pepino porque en aquel momento, a falta de medicinas, esto era lo que utilizaban para curar sus heridas. Otro de los traumas es que no pueden cruzar puentes o ver ríos porque les recuerda a los cientos de cadáveres que flotaban después de la explosión. Incluso también se les complicaba conservar sus trabajos. Un caso contaba que después de la preparatoria comenzó a trabajar, pero tiempo después empezaron a mostrarse las consecuencias de la radiación, donde perdía sangre, vomitaba sangre y también evacuaba sangre. Keiko Ogura, al igual que el 90% de los sobrevivientes, comenzó a tener un sentimiento de culpa al ver morir a sus familiares y a sus amigos. Keiko también cuenta que en ese momento, que ella apenas tenía 6 años de edad, llegaron 2 personas bastante heridas y le pidieron agua. Ella les dio, pero ellos murieron frente a sus ojos. Escuchamos decir que había que sacudirse el polvo y las cenizas en el río. Los cadáveres flotaban. Algunos se habían tirado porque no aguantaban el dolor de las quemaduras o tal vez tenían sed y se ahogaron en la desesperación, recuerda un sobreviviente de Hiroshima. Sentí un dolor punzante que se extendió por todo mi cuerpo. Fue como si un balde de agua hirviendo cayera sobre mí y me restregara la piel, dijo Shinji Mikamo, sobreviviente de Hiroshima, a la BBC. Era tanto el dolor que sentía cuando me curaban, cuando extraían las gasas una por una, que muchas veces quedaba al borde de la inconsciencia, recuerda Senji Yamaguchi, sobreviviente de Nagasaki. Muchos de los sobrevivientes se suicidaron porque no podían vivir con la angustia de saber en qué momento iban a enfermar, además de la constante discriminación. Me gustaría hablarles sobre Chris Hondros. Él fue un fotoperiodista estadounidense que cumplió misiones en Libia, Liberia, Egipto, Afganistán, muchas guerras del Medio Oriente donde Estados Unidos estuvo involucrado. Él se le conoce como el héroe de la fotografía de guerra, porque muchas de las fotos que él tomó se hicieron muy virales, ya que mostraban una cruda realidad y otra cara de la moneda sobre la guerra. Él siempre decía que el ser humano es malo por naturaleza y bueno por convivencia, ya que tomó momentos muy interesantes en plena guerra, mostrando que tal vez hay un lado cómico en esta tristeza y en esta destrucción. Chris Hondros siempre indicaba que sus paseos eran una rutina, que las balas, las explosiones ya eran pan de cada día. Él siempre fotografiaba momentos muy extraños, que en estos momentos van a estar viendo en pantalla algunas de sus fotografías, donde él se animaba a salir y tal vez quedar en fuego cruzado. Uno de los Pulitzer que él ganó lastimosamente fue post-mortem, ya que él falleció el 20 de abril del 2011 después de ser alcanzado por un misil lanzado por las fuerzas rebeldes. La fotografía de él siempre trataba de mostrar esa otra cara de la guerra y tratar de que los gobiernos cambiaran sus políticas conforme a esto. Fotografía tanto a civiles como soldados o como rebeldes. Él no discriminaba y siempre andaba escondido conforme le conveniera. Andaba con soldados y ocupaba fotografías de soldados, andaba con rebeldes y ocupaba fotografías rebeldes. La verdad es que es muy interesante la vida de él y cómo sobrevivió a tantos momentos tan estresantes en la guerra. Hay un documental en Netflix que lo invito a que lo vean, que se llama Chris Hondros. Lo van a encontrar ahí para que vean un poco de su trabajo y el terror
que vivió en cada momento. Julius Hollander fue el único sobreviviente de su familia del Holocausto en Auschwitz. Él duró 2 años en este lugar y dice que fue algo catastrófico. Cuando agarraron a su familia, dijeron, bueno, ustedes no pueden relacionarse con el resto de la gente, acordonaron el lugar, pusieron púas, de todo. Lo separaron de su familia, él era apenas un adolescente. Cuando estaban en este lugar, dicen que lo que comían era un pedazo de pan y sopa de ortiga. Dice que un día le dieron un pedazo de pan y le dijeron que era por 4 días. Los encerraron como en una mina para ellos irse a descansar y que no escaparan. Y él pues se comió un pedazo de pan. Cuando empezaron a morirse porque estaban en un lugar tan encerrados y tanta gente que se empezaron a asfixiar. Dice que él lo que hizo fue ingresar más adentro de la mina y comerse todo el pan porque dijo, ya de por sí me voy a morir. En la madrugada, cuando abrieron y vieron un montón de cadáveres, él tenía un amigo que se llamaba David Goldstein que lo ayudó a salir. Dice que vomitó y lo único que a él le preocupaba era que se había quedado sin comida por esos 4 días ya que se había comido todo el pan. Luego dice que uno de los nazis hizo una fila y les dijo, ¿quiénes son electricistas? Prácticamente les dio a entender, los que eran electricistas les servían y los que no, ya sabían lo que iba a pasar. Él dijo que sí, aunque él en realidad no supiera nada. Cuando empezaron a probarlo y vieron que él no era electricista, entonces él le dijo al señor, le dijo, hagamos una cosa, yo le prometo que le traigo una botella de vodka todas las noches si usted me deja acá. Obviamente, como era vodka, aceptó. ¿Qué hizo él para obtener esto? Bueno, su amigo Goldstein trabajaba en la parte de ropa y la ropa que venía de la gente que murió la cortaba y confeccionaba camisas nuevas, por lo que iba a otro lugar y las intercambiaba por un pedazo de pan y una botella de vodka diaria. El pan era para compartirlo con su amigo y la botella de vodka para dárselo al nazi. Luego el 1 de mayo decide escapar, lo logra y cuando llegan a la calle, los rusos logran verlos y llevarlos a un hospital ya que estaban en muy malas condiciones. Recuerda que tiene una tía en Argentina, por lo que empieza a mandar mensajes para poder comunicarse con ella. Se logra comunicar y logra irse a Argentina. Dice que actualmente él no compra nada que venga de Alemania y nunca irá a Alemania, aunque él sepa que es otra generación que no tiene nada que ver con lo que él vivió. Para él es un recuerdo que quedó en el muy fondo de su mente y no quiere volver a vivir. Él concluyó sus estudios en Argentina y se hizo un gran arquitecto. Con esto damos fin al tema principal que se llama Sobrevivientes del Odio y ahora nos vamos a ver la nota de las películas relacionadas con este tema. Dead of Night, 1974. Un joven soldado asesinado en Vietnam aparece inexplicablemente en la casa de su familia una noche. Tras el cristal, 1986. Un ex asesino de niños nazi está confinado en un pulmón de hierro dentro de una vieja mansión después de un intento de suicidio. Su esposa lo contrata como cuidador a tiempo completo de un misterioso joven que se vuelve loco lentamente por el inquietante pasado del anciano. Jacob's Ladder, 1990. De luto por su hijo muerto, un veterano de la guerra de Vietnam angustiado intenta descubrir su pasado mientras sufre un caso de grave disociación. Para hacerlo, debe descifrar la realidad y la vida de sus propios sueños, delirios y percepciones de la muerte. El Búnker, 2001. Alemania en 1944. Los bosques de las Ardenas. Un pelotón de soldados alemanes cansados de la batalla, forzados a la confusión y la retirada por el avance de las fuerzas aliadas, se refugian en un búnker aislado de la línea de Siegfried. Below. 2002. Extraños eventos le ocurren a la tripulación de un submarino de la Segunda Guerra Mundial tras rescatar a unos náufragos. Dog Soldiers, 2002. Un ejército militar de rutina se convierte en una pesadilla en la naturaleza de Escocia. Death Watch, 2002. En medio de la Primera Guerra Mundial, 9 soldados británicos atrapados detrás de las líneas enemigas buscan refugio de una compleja red de trincheras alemanas. Lo que pronto descubren es que no están solos y no es un soldado alemán el que los persigue. El laberinto del fauno,
2006. En la España falanguista de 1944, la joven hijastra libresca de un oficial del ejército sádico se escapa a un mundo de fantasía inquietante pero cautivador. The Devil's Rock, 2011. Ambientado en las islas del Canal de la víspera del día D, dos comandos kiwi enviados a destruir emplazamientos de armas alemanas para distraer las fuerzas de Hitler de Normandía descubren un complot oculto nazi para desatar fuerzas demoníacas y ganar la guerra. Exit Humanity, 2011. La lucha de un joven por sobrevivir después de un brote de muertos vivientes durante la Guerra Civil estadounidense. R-Point, 2014. Durante la Guerra de Vietnam, una base surcoreana recibe una transmisión de radio de un escuadrón desaparecido, presuntamente muerto, y envían un pelotón para rescatar al escuadrón perdido del R-Point. Hola, ¿cómo están neuróticos? Para esta semana, por culpa de Oscar desde España, que me ha antojado y me ha picado ese don mío de la curiosidad por su reciente adquisición, La Villa del 6, pues hoy les vengo a hablar de un libro español bastante interesante, y ya que estoy con eso, este libro es de producción reciente, es de ciencia especulativa, es del 2017, está a cargo de un autor bastante reconocido en Europa en lo que es este género. Se llama Guillén López. No los engañe el título, es un título bastante pulp, pero el libro de verdad tiene una violencia psicológica muy interesante que les va a gustar a ustedes como amantes del terror. Es este de acá, Arañas de Marte. Un libro bastante interesante, cuenta la historia de una pareja, un matrimonio, en este caso de Hein y Arnaud, que ellos sufren una tragedia bastante fuerte, que es la pérdida de su hijo de 7 años, su primogénito, a manos del cáncer. Sin embargo, la tragedia es solo el preludio para lo que va a suceder a continuación, porque capítulo a capítulo no solo los va a atrapar, sino que el mundo se va a transformar en cosas bastante extrañas y locas para aquellos que les fascina ese tipo de literatura. Olvídense del primero y segundo capítulo, porque ya después, cuando llega el tercero, el mundo se desfigura completamente y los va a dejar a ustedes locos. Es un libro pequeño, es un libro de 240 páginas, a pesar de que está encuadernado en tapa dura y es de la editorial Valdemar y es reconocida por su calidad. Es un libro de verdad bastante cómodo de conseguir, fácil, y de verdad se lo recomiendo bastante. Un libro que ustedes van a perder la cabeza, y de verdad, solo hasta el puro final ustedes se van a dar cuenta qué es lo que está pasando, porque capítulo a capítulo los va a dejar volados. Se los recomiendo, Arañas de Marte, para esta semana, producción española. Increíble libro, me impactó mucho. Se los dejo. Bueno, hasta luego. Muchas gracias por continuar en sintonía, y en este momento vamos a pasar a la encuesta de la noche. Y la pregunta es la siguiente: para ustedes, ¿cuál de estos niños que vamos a ver a continuación es más icónico en el género del terror? La primera opción es Andy de Child's Play. La segunda opción es Gage de Pet Sematary, y la tercera opción es Danny de The Shining. Repito la pregunta: ¿cuál de estos niños para ustedes es el más icónico en el género del terror? Al menos entre estas tres opciones. Y ahora vamos a pasar al video de las notas más recientes de nuestro sitio web www.horrorhazard.com. Estrenos. The Unfamiliar. A Elizabeth le suceden cosas muy extrañas y ella y su esposo piensan que es trastorno de estrés postraumático, pero la realidad es otra bien distinta y quedará atrapada en un mundo de alucinaciones terroríficas. Centígrade. Un matrimonio se queda atrapado en su vehículo congelado a menos 30 grados. Ella está embarazada y lucharán como puedan para sobrevivir a toda costa. Escape Puzzle of Fear. Matthew es un agente que esconde un pasado oscuro. Junto con un amigo tienen una cita doble y terminan en una nueva sala de escape, donde todo se centrará en un gran plan de venganza.
from the Depths. Una joven sufre alucinaciones por culpa de un superviviente al ataque de un gran tiburón. Ella piensa que ese gran tiburón la acechará allá donde vaya. The 3 Have Eyes. Un grupo de cazadores de recompensas buscan a un delincuente en el bosque, sin saber que lo que les espera allí es una horda de muertos vivientes. Solo unos pocos lograrán sobrevivir. Creature Cabin, Tarnation. Oscar es una rockera que acaba de pasar un mal momento con su novio y con su grupo. Su amiga se la llevará a pasar un fin de semana a las afueras de un pueblo abandonado. Allí correrá muchísima sangre. En series tenemos Track Seekers. Un equipo de investigadores paranormales comparten sus aventuras en línea. Mientras sus vídeos se vuelven más terroríficos, empezarán a desenmascarar una gran conspiración. Documentales nos encontramos Hail to the Deadites. Documental sobre los fanáticos y seguidores de todo lo relacionado con Evil Dead, donde se verá todo desde varias perspectivas distintas. Y en nuestra reseña de la semana tenemos Fábulas de Terror. Esta semana nuestro compañero Guillermo Rojas nos hablará sobre muchas series animadas del género del terror y muchas de ellas nos transportarán a nuestra infancia, haciéndonos recordar maravillosos momentos frente al televisor. Y no lo olvides, estas notas y mucho más en www.horrorhazard.com. Buenas noches, fanáticos del terror. En esta ocasión les vengo a contar otra criatura extraña de la criptozoología. En esta ocasión le tocan a los ninjas. Los ninjas han sido descritas como enormes criaturas que han sido vistas en el océano Ártico y en el océano Atlántico. Las personas lo describen como una criatura de 30 a 40 metros, con rasgos faciales parecidos a los humanos, e incluso con brazos y pies y una cola parecida a la de una ballena. Los avistamientos de esta criatura empezaron en 1990, cuando un grupo de pescadores rusos se dirigió hacia el Antártico. En esas pescas, cuando supuestamente se toparon con esta extraña criatura, ellos la describieron como un enorme animal parecido a un humano, de 30 a 40 metros, y poseía riesgos faciales parecidos a los humanos. Una de las mejores evidencias que se tiene de un ninja aparece en Google Maps, en la parte del océano Antártico, donde supuestamente se ve esta extraña criatura emergiendo del agua y se ve claramente sus extremidades. Otro de los mejores videos que se han tomado es de una expedición al Ártico, de un grupo de científicos, donde con una cámara submarina lograron grabar esta extraña criatura. Era enorme y poseía rasgos humanos. Supuestamente, en 1995, un grupo de pescadores japoneses se dirigió hacia el Antártico y supuestamente vieron a la criatura. Hasta incluso se tomaron fotos, pero el gobierno de Japón no ha querido revelar nada. Hasta incluso dice que en ningún momento hicieron una expedición al Ártico. ¿Será acaso que los gobiernos de distintos países quieren negar la existencia de estas criaturas? ¿Será acaso que son un tipo de especie nueva de humanos que logró evolucionar desde los mares? ¿O acaso será que serán seres extraterrestres o incluso animales que nunca han sido descubiertos y que están allí fuera esperando que se descubran? Nunca lo sabremos. Mi nombre es Reiner Castro y sigan disfrutando de la cabina del horror. Buenas noches. Amante del horror, no te quedes sin aprovechar esta promoción de cuarentena. Tazas, botellas, bolsos y hasta camisas pintadas a mano con personajes icónicos del género son parte de los artículos que tenemos en este momento en venta. Puedes realizar tus pedidos al WhatsApp 8349-0203. Además, también puedes pedir la personalización de artículos con tu imagen preferida. Esperamos tu mensaje. Hola, buenas noches y bienvenidos a las últimas noticias OVNI de esta semana. Soy Marco González y esto es Clan Revoluciona 2 Informa.
Le vamos a contar una pequeña historia que sucedió hace mucho tiempo y ocurrió en Argentina, y se le conoce como los pequeños cíclopes de la Laguna Blanca. Un exoficial de la policía de la provincia de Chaco y dueño de un predio rural relató el 9 de octubre de 1969 que haciendo aproximadamente las 17 horas con 30 minutos, mientras que conducía su camioneta en las inmediaciones de su propiedad, notó que de pronto una sensación muy intensa de frío y de miedo justo cuando su vehículo se detenía bruscamente. Así que bueno, después de varios intentos y varios intentos por ponerlo en marcha nuevamente, divisó a unos 10 metros de distancia y posado sobre una copa de un árbol un raro artefacto que estremecía las ramas y metía destellos de luz multicolor. Dentro de este objeto pudo observar unas ventanas pequeñas y observó unos 3 extraños seres de no más de 80 centímetros de altura, con largas cabelleras rubias y de un solo ojo, que le observaban con mucha curiosidad. Luego de un tiempo que el testigo calculó unos 10 minutos, el artefacto se elevó sin emitir ningún sonido y se alejó a medida que ganaba velocidad. Fue en ese preciso momento en que la camioneta arrancó y se alejó rápidamente del lugar. Una vez en su casa y con su familia contó lo que había sucedido, y esta le insistió en que debería de denunciar lo sucedido. Así que bueno, posteriormente entonces una comisión policial se dirigió al lugar de los hechos, constatando que las hojas y algunas ramas de este árbol donde se posaba el ovni se encontró dobladas y chamusqueadas. Y como un antecedente que cabe destacar que sucedió en otro lugar totalmente diferente, Julio López de Romana, quien asegura que el 29 de septiembre de 1965 casi atropella a un ser de un solo ojo y con una cabellera rubia que cruzó en su camino en una desolada ruta en Arequipa, pero en Perú. Le mostramos los siguientes 2 videos que sucedieron en diferentes fechas y lugares de objetos voladores no identificados. Así que el primer video que estamos observando ocurrió en México, exactamente la noche del 10 de julio de este año, en la localidad de Villahermosa de Tabasco. Muy interesante. Y bueno, le mostramos el segundo video que ocurrió en China, y como podemos ver, se muestra encima de los rascacielos enormes ovnis y de diferentes tamaños. Así que bueno, estas imágenes se hicieron sumamente virales, y también los videos, y sucedió en una ciudad llamada Shenzhen. Y bueno, la recomendación de esta semana en películas ovnis, le contamos sobre Encuentros de la tercera fase de 1977. Es una película que trata que ocurrió algo en una noche cerca de su casa en Indiana. Roy observó en el cielo unos misteriosos objetos voladores, y desde ese entonces vive sumamente obsesionado por comprender qué fue lo que observó a esa distancia. Así que bueno, también hay una mujer que ha sido testigo de los mismos hechos. Juntos intentan encontrar una respuesta al misterioso objeto que pudieron observar y a las luces que pudieron ver durante otros días. Así que bueno, esto ha alterado sus vidas increíblemente, y al mismo tiempo un nutrido grupo de científicos internacionales bajo la dirección de Cloud empieza a investigar las apariciones de ovnis y otros extraños fenómenos. Así que es una buena película que pueden ver en esta semana. Y bueno, esto fue todo por hoy, y nos vemos en la próxima semana con más noticias ovnis. Dulces pesadillas. Bienvenidos. El día de hoy hablaremos de los monstruos del sueño. Esta es una experiencia típica que todos en algún momento hemos vivido, y principalmente en edades tempranas, cuando de pequeños soñábamos o presentíamos que había un monstruo en el armario o debajo de la cama. Dicho sea de paso, Disney tiene una película basada en este acontecimiento, ya que es algo muy común y de hecho lo pone muy romántico. Sin embargo, el hecho de que lo experimentemos en infancia no significa que en la edad adulta no nos vaya a suceder también. A este fenómeno se le conoce también con el nombre de alucinaciones hipnagógicas, y son muy comunes. En realidad son sensaciones
auditivas, visuales y táctiles que ocurren en la transición de estar despierto a estar dormido. Además de las alucinaciones hipnagógicas, hay otro tipo de alucinaciones conocidas con el nombre de hipnopómpicas, que es una especie de alucinación hermana de estas anteriores. Tienen básicamente las mismas características, lo que pasa es que las hipnopómpicas ocurren en la transición de estar más bien dormidos a estar despiertos. Estas llamadas alucinaciones tienen un carácter terrorífico significativo. Pueden ser desde simples sensaciones hasta escenas sumamente elaboradas. Son tan peculiares que algunos investigadores piensan que son el génesis de creencias populares de diferentes culturas, como por ejemplo la visita de los incubus y los sucubus de la Edad Media. Algunos profesionales en psicología, especialmente en psicoanálisis, afirman que generalmente los monstruos reflejan nuestras actitudes de forma distorsionada o nuestra conciencia también de forma distorsionada, así también como nuestras equivocaciones y nuestras culpas, y también que son un reflejo de nuestros miedos más profundos. Otros especialistas en parapsicología y en esoterismo dicen más bien que son una premonición de situaciones difíciles y que los monstruos son en realidad personas que quieren hacernos daño, o además que puede ser un anuncio de futuras frustraciones y decepciones. Estos personajes oníricos que nos provocan tanto miedo pueden tomar formas híbridas de humanos y animales, o pueden ser seres comunes y corrientes que persiguen al soñador, como por ejemplo toros, caballos o serpientes, entre algunos otros, lo cual genera una sensación de terror, pues es algo cotidiano que amenaza nuestra integridad. Hace 15 días hablábamos acerca de la escopestesia, que es esa sensación de sentirse observado. Sin embargo, cuando hablamos de los monstruos del sueño, es posible que no solamente experimentemos esa sensación de que alguien nos está viendo, sino que además se introduzcan en nuestros sueños o se hagan sentir en la habitación por medio de ruidos o movimientos, como por ejemplo que nos jalen las cobijas. Algunos de los testimonios sobre estos intrusos mencionan que han visto presencias, demonios, sombras negras, fantasmas, luces moviéndose por la habitación, duendes, han escuchado risas u objetos moviéndose solos también, experimentan a veces un sabor amargo en la boca, sed extrema o les llegan algunos olores. Han sentido asfixia o tenido experiencias extracorpóreas. Y también hay algunas sensaciones que son más crueles, que es el ser sacados a rastras de la cama o de algo respirando detrás del cuello. Chris French, director de la Unidad de Investigación de Psicología Anomalística de la Universidad Goldsmith de Londres, menciona que físicamente se experimenta dificultad para respirar, sensación de presión en el pecho y miedo intenso, sensación que hace que la palabra pesadilla se quede corta frente a lo que se está viviendo en ese momento. También menciona que en términos del funcionamiento del cerebro, no hay una línea clara que divida lo que imaginamos y nuestra percepción del mundo que nos rodea, por lo que los monstruos pueden ser en realidad producto solamente de nuestra imaginación mezclándose con lo que nos está rodeando al dormir. O bien, quizá podríamos decir que son los monstruos que nos rodean los que se están introduciendo en nuestra mente y en nuestra imaginación. Los monstruos no duermen bajo tu cama, duermen en tu cabeza. Mientras pensaba qué grabar para esta sección de Luz, Cámara y Terror, me puse a pensar y recordar que nunca fui muy bueno en las letras y de hecho en filología no me fue muy bien. Pero el día de hoy voy a darles algunos consejos y tips básicos de cómo se escriben los guiones en el cine de terror. Quédense porque estamos en Luz, Cámara y Terror. El guión es el arma fundamental para crear una película o cualquier producción audiovisual. Pero no quiere decir que el guión sea únicamente de letras o lo que se vaya a decir en el personaje. Esos son diálogos. Para empezar viendo diferencias, quiero darles lo que es diálogo y lo que es guión. Si yo a ustedes les doy un guión, posiblemente traigan muchísimas cosas que algunos y otros podrán o no entender. Pero si yo les doy un diálogo, se va a entender a ciencia cierta qué es lo que queremos decir. ¿A dónde voy con esto? Que un guión cinematográfico no solo trae lo que va a decir el personaje, sino que también incluye el plano, si es en interior o no, la duración aproximada de lo que puede durar una escena y también trae los vestuarios en algunos casos. Hay un guión muy especial que es el guión cinematográfico, que es donde está todo el aspecto técnico, y el guión
de diálogo, que es donde están lo que van a decir los personajes. Pero voy a dar 3 consejos básicos de cómo escribir un guión para una película o un corto de terror. Número 1, la tensión. Si no hay tensión en una película de terror, pues posiblemente no sea de terror, porque el suspenso es un arma fundamental para comenzar a introducir a ese terror que queremos ver, como Alfred Hitchcock lo hacía en todas sus películas, que es el padre del suspenso. Pero ¿qué es lo importante de recalcar el suspenso o la tensión en una obra cinematográfica? La justificación. Les pongo un ejemplo muy básico. Está acostado en su cama el personaje, escucha un ruido en la cocina, va asustado de una vez a la casa para ver qué es. Como que no es muy creíble. Se supone que si usted está en su casa se siente seguro. Si escucha algo, posiblemente medio se asuste, pero puede buscar una razón lógica de por lo que haya sucedido este sonido. Entonces usted se levanta, puede ver qué pasó, que se cayó, revisa y vuelve a acostarse. A menos que ya esté familiarizado con que en su casa pasen eso, pero en el guión no está escrito. ¿Cómo sería correctamente entonces la tensión? Hacer un precedente, un justificante para que la tensión y el suspenso pueda crear una amenaza para el personaje. Por ejemplo, algo muy básico que es ir, cerrar la puerta, volver a acostarse y que se vuelva a abrir. Ahí ya la tensión puede ser justificada y podemos entender el terror del personaje. El número 2 sería obligue a su personaje que haga las cosas. ¿A qué voy con esto? Si nosotros estamos creando un guión y una escena indica que se escuchó algo en el sótano y el personaje tiene que bajar a ver qué sucede, pues crearle esa intención de ir. Como por ejemplo, no sé, que esté en peligro su hijo, su familia, su amigo y que a fuerza tiene que ir a bajar al sótano. Porque si no hay un peso de fuerza para bajar, pues ¿para qué lo va a hacer? Y la película terminaría. Entonces siempre es obligar a hacer los personajes lo que deben hacer para crear una mayor atmósfera y que nuestro personaje quede bien. El tercer tip sería llegue tarde y váyase temprano. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo llego tarde, quiere decir que ya me salté el proceso del personaje que se levanta de la cama, que se cepilla los dientes, que se alista para ir a trabajar y que en la calle va corriendo porque lo van a asaltar. Sería saltarse todas esas cosas y llegar tarde ya a la escena donde el personaje va corriendo por su vida porque lo van a asaltar. Un ejemplo de llegar tarde es el cortometraje de Mama que después se hizo en una película. Entonces, en este cortometraje podemos ver que en la primera escena llega la niña a despertar a la hermana y dice, mamá regresó. Y ya sabemos que hay un suspenso y que hay un conflicto. Vamos directo al grano. Algo está sucediendo y tenemos que prestar atención. Eso significa llegar tarde. Victoria, despierta, nos tenemos que ir. Vamos. Mamá ha vuelto. ¡No! Y irse temprano, como les dije, es dejar abierto tal vez el final o no dar un justificante de lo que está sucediendo. Espero que esta sección de Luz, Cámara y Terror haya sido de su agrado para que aprendamos también de la cinematografía y me hacía falta hablar de guión. Coméntenme si les gustaría hablar sobre un guión específico de una película y analizar sus huecos argumentales. Me despido por el momento, mi nombre es Steve Monge y seguimos con más de la Cabina del Horror. Hola, buenas noches Costa Rica. Bien, continuemos. Estamos hablando desde hace 2 viernes atrás acerca del universo de Lovecraft. Y la obra de Lovecraft la podemos dividir en 2 etapas. En la primera, sus relatos tratan sobre asuntos, por llamarlos de algún modo, someros, pero en ellos, de modo difuso, se alude a cosas más complejas. Y en la segunda etapa, que podríamos decir que comienza con la obra La llamada de Cthulhu, las obras que vienen después comienzan a tratar de lleno lo que es su horror cósmico. Y ya llegaremos ahí, a hablar acerca de quiénes son Nyarlathotep,
Azathoth, Astur el Rey de Amarillo y por sobre todo de Chub-Niggurath. Pero antes de llegar ahí, primero debemos pavimentar el camino. Así que hoy voy a hacer un paréntesis y voy a hablar acerca de otro autor, uno contemporáneo, que se llama Stephen King. Stephen King es un escritor multifacético, ya que en su extensa obra abarca tanto fantasía, ciencia ficción, misterio, policiales e incluso drama. Pero por lo que más se lo reconoce es por el terror, el cual lo abarca en todos sus formatos. Y hoy en específico voy a hablar acerca de una obra que es de horror cósmico, la cual se llama It. Pero no voy a hablar ni de la trama de la novela, ni de la trama de sus adaptaciones cinematográficas, sino que voy a hablar acerca de lo que hay detrás de la trama, ya que eso que hay detrás está totalmente inspirado en Lovecraft. Como ya dije, no voy a andar en detalles acerca de la trama, pero a grandes rasgos, esta consiste en que existe una entidad que está ligada a un pueblo llamado Derry, y esta entidad hiberna durante 27 años y luego despierta y realiza una masacre. Y esta entidad mantiene una especie de control mental en gran parte de la población de Derry, haciendo que sus masacres pasen desapercibidas para la opinión pública fuera de este pueblo. Y esta entidad es un metamorfo, ya que adquiere la figura y la forma de tus mayores temores, por lo cual es como una especie de vampiro que se alimenta de tus miedos. Y la figura por la cual más se lo conoce es la de un payaso, ya que debido a la cronfobia, la figura de un payaso es la que más atemoriza a los niños. Y esta entidad es parcialmente derrotada por un grupo de niños mediante un ritual llamado el ritual del Chub, el cual está basado en la mitología y la trama de otra obra de Stephen King que se llama La Torre Oscura. Y luego, después de 27 años, esta criatura es derrotada de forma definitiva por estos mismos personajes en su versión adulta. Y en eso consiste a grandes rasgos la trama de It. Y bien, ¿qué tiene que ver esa obra con Lovecraft? Existe un lugar que no es un lugar, existe un espacio que no es un espacio, y existe una dimensión que no es una dimensión, a lo cual se lo conoce como el macroverso. Y en el macroverso existe una entidad inimaginable para nosotros, inentendible, la cual es conocida como el otro. Y el otro crea una entidad menor que se la conoce con el nombre de Maturín. Y en cierta ocasión a Maturín se le desprendió parte de sí, y esa parte que se le desprendió es el universo en el cual nosotros vivimos. Así que intenten dimensionar lo que estamos hablando, ya que todo el universo físico en el cual nosotros vivimos es una parte que se le desprendió a esta entidad descomunal llamada Maturín, la cual, de modo gracioso e irrisorio por parte de Stephen King, es descrita del siguiente modo, como que Maturín es una tortuga a la cual cierto día le dolió el estómago, vomitó, y su vómito es un universo físico. Y en esta dimensión, que no es una dimensión llamada macroverso, en la cual habita Maturín y el otro, existe algo que es indescriptible para los humanos, lo cual se lo conoce como fuegos fatuos. Y los fuegos fatuos, que son algo que escapa al entendimiento humano, a tal punto que Stephen King describe de que la sola contemplación de los fuegos fatuos conllevaría a cualquier persona a la muerte o a la locura. Envió una manifestación suya al universo físico, la cual cayó en forma de meteorito o en algo equivalente a un meteorito al planeta Tierra en tiempos prehistóricos, donde permaneció hibernando durante milenios, y luego del nacimiento de la humanidad, cuando los humanos construyeron un pueblo llamado Derry. Esta despertó, ya que ese pueblo fue construido en el punto exacto donde esta entidad cayó, por lo cual esa, entre comillas, criatura, que tanto en los libros como en las películas se ve con forma mayoritariamente de payaso, no es una criatura, sino que es una manifestación de los fuegos fatuos que provienen del macrocosmos. Entonces, como pueden ver, detrás de la trama de It existe una subtrama, la cual es al más puro estilo de Lovecraft. Y bien, hasta aquí llego el día de hoy, donde con el ejemplo de la obra de It intenté explicar el cómo trabaja Stephen King el horror cósmico. Y espero que se me haya podido entender, ya que hablé sobre asuntos muy complicados y difíciles de entender,
e intenté explicarlos del modo más simple que me fue posible. Y ahora, para el próximo viernes, de no tener algún inconveniente y de hacerme posible, voy a dar otro ejemplo, otro paréntesis, tal vez relacionado con el mundo del cine, de horror cósmico, para de ese modo continuar pavimentando el camino hasta que entremos en tierra derecha, hablando sobre entidades del universo de Lovecraft como Azathoth, el Rey de Amarillo, Chub-Niggurath, entre otros. Así que tal vez nos veamos el próximo viernes. Les mando un cordial saludo desde acá, desde Chile. Pura vida. Adiós. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Ahora vamos a escuchar el relato de la noche gracias al Club de Lectura de Horror Hazard. Tras de que está manteniendo un soliloquio loco e incoherente, se le oyen los tragos y le huelen las palabras. Ve doble y se le nota de lejos. Sin embargo, nadie vio cómo el Flaco Martínez caminaba solo por la calle en aquella noche de septiembre, cortinada con neblina espesa y sin luna. El Flaco Martínez decía cosas al azar. La sobriedad callada y la ebriedad hablaba. Habla y hablaba, hablaba y habla, sin darse cuenta que el soliloquio se transformó en diálogo. Una voz le susurraba al oído derecho que debía matar a todos. El Flaco Martínez le respondía que no, con su manera de hablar arrastrada. Una voz le susurraba al oído derecho que debía matar a todos los que le ofendían. El Flaco Martínez le respondía que no, atónitamente. Una voz le susurraba en el oído derecho que debía matar a todos por pura diversión. El Flaco Martínez mandaba al diablo aquella voz. Una voz le decía al oído derecho que debía matar a todos por deporte. El Flaco Martínez estaba asustado y se puso a llorar desconsoladamente como chiquito mientras caía de rodillas. No te detengas, camina y mata a alguien, lo alentaba aquella voz susurrada. Déjame en paz, maldita sea. El Flaco Martínez se tomó el hombro derecho con su mano opuesta y sintió un dolor que no había notado antes. Se arremangó la camiseta y vio que tenía una espinilla verde y voluptuosa. Veía la grasa y el pus danzar armoniosamente dentro de la cúpula de piel llagosa. El Flaco Martínez observó a la voz de la verde espinilla decirle que matara a todos, incluyéndose. El Flaco Martínez, sin estar más cuerdo que antes, mató a la espinilla con furia entre sus dedos índice y pulgar de la mano izquierda, saliendo un pus verde expulsado por todas partes. En ese instante, un grito desgalillado del Flaco Martínez corrió velozmente por la solitaria calle cobijada por la niebla, ignorada por la luna. El Flaco Martínez veía y sentía como el pus verde quemaba su piel cual ácido fluoro antimónico. El pus corrosivo le recorría el brazo hacia abajo, deshaciendo a su paso las capas de la dermis, hasta penetrar el hueso que también se veía carcomido rápidamente. El Flaco Martínez llevó su mano izquierda al cráter que el pus corrosivo originó y empezó a quedarse sin sus falanges. El pus corrosivo, con voluntad propia, raptaba centímetro a centímetro por todo su cuerpo y el Flaco Martínez se desvanecía tortuosamente como niebla pestilente en la memoria olvidadiza de la historia del mundo. Nadie sabe el paradero del Flaco Martínez. No es como que alguien preguntara por él tampoco. Lastimosamente hemos llegado al final del programa del día de hoy, pero saben que Horror Hazard siempre tiene mucho contenido para todos ustedes. Mañana sábado vamos a tener Random Horror, así que los esperamos a las 7 de la noche. Y el domingo también vamos a tener las noticias más relevantes del mundo del terror con Amy en Reportando el Horror. Nos vemos la próxima semana y recuerden, el terror nunca estuvo tan cerca.